y ahí hubo una parte muy estudiable donde el coronel entonces le dice a Aquilino, póngame la factura a mi nombre. Y Aquilino, no, pero que yo no le he cobrado a usted nada. Y el coronel dice, no, pero póngamela a mi nombre. Y pelearon más de media hora Aquilino y el coronel, póngame la factura a mi nombre. Dice el coronel, dice Aquilino, no, yo no se la puedo poner a su nombre porque usted no me ha pagado a mí. Entonces ahí estaba el ladrón, Lorenzo, que se yo quién Lorenzo, y el ladrón dijo, pero póngasela a su nombre, porque yo no soy el dueño y yo estoy de acuerdo en que se la ponga a su nombre. Póngasela a su nombre. Qué bueno, ¿eh? Entonces Aquilino, como ya las cosas tenían un tono desagradable, según la versión de Aquilino, obviamente, la cual creo, y por eso la repito, procedió a presentar las facturas, a ponerle la factura a nombre del coronel Bartolo Gil Melo y a entregársela. Tenga, aquí tiene su factura. Con esa factura es que el coronel está reclamando. Pero qué bueno pero es el coronel. Leonardo, pero que hay cosas que si tú las sumas, 2 y 2 no te van a dar 4. ¿Por qué? Porque hay una situación como yo voy a una ferretería y supuestamente pago con un cheque que es dinero que sale de mi patrimonio, unos 300,000 pesos o algo, o una suma, para entonces después ir en ese mismo instante donde una persona y venderle eso que yo acabo de comprar por 300,000 pesos, vendérselo por 200, vendérselo por 100,000 pesos. Oye, eso es ilógico, Leonardo. Ya de ahí uno debe entender que hay una manipulación, que hay un engaño, que hay una estafa, que hay una situación rara, una situación. Entonces, ¿dónde viene porque yo entiendo también que en Aquilino Quesada hubo el error de ponerle pagada la factura y de hacerle una factura a nombre del coronel Bartolo Gil Melo, en la cual establezca que está pagada. Por suerte, el coronel Bartolo Gil Melo en el proceso ha dicho, por suerte para Aquilino, que él en ningún momento le pagó al señor Aquilino Quesada por esos materiales. Pero eso es una situación que desde ahí se venía a ver que había gato entre macutos. Bueno, es que eso todo estuvo muy bien pensado por los dañinos y por los perversos, muy bien pensado, porque, óyeme, ¿dónde se ha visto que una persona compre en 200,000 pesos una cosa, compre en 80 o en 100,000 pesos una cosa que vale 200,000 pesos? Entonces, óyeme, anteriormente o siempre se ha visto que una persona que compra a gente que roba o cosas robadas a un precio que no es, o sea, por debajo del precio real, eso siempre cuestionado y tomado en cuenta. En este caso no. En este caso brevemente, porque tenemos que irnos a una pausa y también tenemos que ver un fragmento del reportaje. El derecho a la defensa. ¿Qué es el derecho a la defensa y qué tan sagrado es? Bueno, el derecho a la defensa es un derecho legítimo, universal y sagrado que tiene toda persona que sobre él pesa una acusación de hacerse representar por una persona que lo defienda. Y es tanto así que si usted no tiene la posibilidad de pagar para que lo defiendan en un juicio, en un caso, en una situación legal, el Estado está en la obligación de facilitarle a usted un abogado, de esos que eran antes abogados de oficio, que ahora son defensores públicos. Entonces el Estado está en la obligación de facilitarle ese tipo de personas. Es legítimo, es universal y viene desde muy lejos, desde los inicios del derecho. Óyeme, yo quiero que tú sepas, Leonardo, que una vez en Francia había unos ratones que no querían salir de una comunidad y entonces eso se conoció un juicio sobre ese caso, esa situación de esos ratones, y esos ratones tenían abogados que representaban a los ratones que estaban ocupando una comunidad. Nancy, ¿usted está de acuerdo con el derecho a la defensa? Pero claro, es un derecho sagrado. El derecho a la defensa, por ejemplo, le decía, eso se creó porque la justicia se equivoca y con frecuencia hay personas que no son culpables de los hechos que se le imputan. Y claro, y puede demostrar su inocencia. Obviamente, este derecho obviamente a quien más beneficia es a los delincuentes, pero no fue creado para los delincuentes, fue creado para los ciudadanos. Claro, como los delincuentes son ciudadanos, también les beneficia el derecho a la defensa. Ahora, ¿es válido en nombre del derecho a la defensa mentir, retorcer la verdad y confundir a los tribunales? Desde luego que eso no. Depende de la ética de cada quien. Eso es penado por la ley. Leonardo, en este caso hay una situación, tanto tiene derecho
de la defensa a defenderse el coronel Bartolo Gil Melo, como lo tiene el empresario ferretero Aquilino Quesada. Como lo tiene el dueño de la cuenta, Manuel Vázquez. Como lo tienen los delincuentes, como lo tienen, es un derecho universal. ¿Por qué? Porque toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio con una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Mientras tanto, se está tratando de personas inocentes. Pero lo que verdaderamente pasa en la prueba, y así es que nosotros lo defendemos, quien realmente tiene derecho es quien es inocente. Entonces nosotros vamos a hacer contacto con nuestros patrocinadores. Después de ver los anuncios, vamos a escuchar un segmento del reportaje pegadito ahí, después de los anuncios. El reportaje, los primeros 5 minutos, y luego bajamos acá ya para manejar las conclusiones en lo relativo a esta parte del programa. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato a su programa Desde el Estrado. Desde el Estrado. Si en la casa no eres feliz por no tener el ambiente de tu rincón preferido, porque te faltan los muebles, nevera, televisor. LIR Comercial, Isabel Aguiar en Herrera, prolongación 27 de febrero, residencial Rosa María, carretera Mella en Lucerna y Charles de Gaulle en la zona oriental, en Villa Mella y en Baní para todo el sur. LIR Comercial, donde coger fiao, sí es fácil. Sus videos, páselos ahora a DVD. A DVD. Las cintas se dañan rápidamente, se trancan y se enredan. El DVD nunca falla. Mejor imagen, fácil de usar, más duradero. Transferimos todos los formatos: VHS compacto, High 8, Video 8, Digital 8 y Mini DVD. Y ahora a precio especial. Sigue Óptica Oviedo con su tradicional oferta del partes gratis. Usted solo compra la montura y los cristales se los lleva completamente gratis. Siga bien y vea mejor. Aproveche la gran oferta de Óptica Oviedo. Los cristales completamente gratis en todas nuestras sucursales. Óptica Oviedo. No solo óptica. Aprovecha ahora de los precios que te ofrecen. Ahorra de 2 pesitos en los mercados de Inespre. El Inespre pone a disposición en la capital una red de supermercados, megamercados y mercados populares ubicados en puntos estratégicos donde la familia dominicana encontrará productos frescos finamente clasificados y seleccionados por nuestro centro de acopio para garantizar que esta familiar esté más cerca de ti. Aprovecha ahora de los precios que te ofrecen. Ahorra de 2 pesitos en los mercados de Inespre. Inespre, el súper del pueblo. Conferencia Regional Género, Integración y Desarrollo, República Dominicana, del 18 al 20 de noviembre, honrando a las hermanas Mirabal por su aporte a la construcción de una cultura de paz. Auspician Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana y la Comisión Oficial para los Actos Conmemorativos del 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Lo va a verificar. Efectivamente, la sentencia adolece de un vicio capital. El primero en llegar al tribunal fue el coronel Bartolo Gil Melo y su esposa, conjuntamente con su abogado, pero ya los reporteros desde el estrado estaban en la corte y observaron a Melo perderse por unos minutos hacia un área no especificada. Luego regresó a la corte y ocupó su asiento habitual. Como habitualmente, lucía serio y su esposa más bien atormentada.
Estas expresiones resultaron chocantes por dos razones. Primero, porque contrasta con la arrogancia y la alegría de los primeros años del proceso en San Pedro de Macorís, donde el coronel Gil Melo parecía tener un control mayor del tribunal y los administradores de justicia. La segunda razón es porque esta corte tiene fama de ser muy honorable, por lo cual Melo no tendría la posibilidad de comprar jueces y fiscales. Ya sea por propia autoridad. Por eso ahora luce serio y peor aún, atormentado, ya que él sabe perfectamente que tomó la deshonesta determinación de atacar y perseguir a un hombre honorable, Aquilino Quesada, quien ya se encontraba en el tribunal. Quesada es doctor en Derecho, es empresario ferretero y sobre todo es un miembro honorable de su comunidad. El coronel Gil Melo, en cambio, es una persona oscura, dueño de una fortuna que, según las malas lenguas, le resultaría muy difícil justificar con el salario de un coronel. Y si es un próspero comerciante, entonces le resultaría difícil justificar su empleo de coronel. La batalla entre el bien y el mal quedó perfectamente definida. De un lado, un hombre bueno y de bien, Aquilino Quesada, cuyo único delito consistió en ser propietario de una empresa de ferretería ubicada en la carretera que une a San Pedro de Macorís y la ciudad de Atomayor del Rey. Del otro lado está el coronel Bartolo Gil Melo, un oficial joven y muy adinerado, quien en el mejor de los casos se dedica a la compra de artículos robados, esto dejándole el beneficio de la duda y suponiendo que los ladrones no son sus empleados directos. En la Corte de Apelación, el trabajo de los abogados es difícil. Los jueces están sobrecargados de expedientes y desean salir rápido de cada uno, pero además de todo, la esencia, la sustancia, el fondo de los casos no se examina en esta etapa del proceso, sino simplemente los recursos. Y hay una certificación igualmente depositada. Por eso, el abogado del bien, en este caso Juan Manuel Castillo Pantaleón, quien cree en su criterio muy personal que una pulgada de juez vale más que kilómetros de derecho, se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo lograr, sin hacer enojar a los jueces, sensibilizarlos en relación a este caso? Coronel Bartolo Gil Melo, la 411, que también es anulada por orden del señor, que quiere que hagan una tercera factura que no está paga. El abogado se empleó a fondo para mezclar técnica narrativa, capacidad de síntesis, apego a la verdad y sobre todo siendo respetuoso con sus colegas, unos colegas que en esta ocasión están defendiendo el mal, el crimen, el robo vulgar, el despojo desconsiderado de sus bienes en contra de un empresario inocente. Y hace que se sustituya esta otra por una tercera factura, que es la 402. Si pudiéramos resumir la historia de este caso, 11, la 12, vamos a variarla en el pasado, hace unos 4 o 5 años, cuando existía en la zona este de la República Dominicana una banda de estafadores que se dedicaba a engañar casi siempre exclusivamente empresas del ramo de la ferretería. Los estafadores tenían un modus operandi muy definido y le aplicaron su técnica paso a paso en contra del doctor en Derecho y empresario ferretero Aquilino Quesada. Eso nos obliga a hacer una argumentación jurídica. Para que haya abuso de confianza, el tribunal debe constatar
la propiedad de la cosa. ¿Pagó Bartolo Gil Melo al señor Aquilino Quesada? ¿Hay prueba de ese pago? La respuesta es no. No hay en el expediente y punto, porque quien gira un cheque sin fondo no es Bartolo. Es Alejandro Lorenzo. Esa es la situación básica la que está planteando. Presentan en la empresa. Pagó este señor por lo que está reclamando. A quien tenía que pagarle no ¿A le pagó? quién le pagó? El que paga mal paga 2 veces. De todos modos, nosotros estamos manejando este tema. Este tema vamos a tener que continuar manejándolo la semana que viene. Sobre todo si el 7 de febrero ya hay una decisión, porque ya entonces vamos a traer la sentencia y vamos a ver a dónde aterrizaron los jueces. Lo que nosotros sostenemos es que el derecho, y nosotros decimos esto porque este programa tiene una gran cantidad de televidentes que son estudiantes de derecho, otros son abogados, otros son jueces, y hemos encontrado que hay mucha confusión en cuanto a que en el tribunal vale todo. En el tribunal hay que hablar mentira, en el tribunal hay que falsificar documentos, en el tribunal hay que confundir a los jueces. Y la verdad es que la justicia, entendida como tal, como justicia, todos estamos comprometidos con la justicia. Y el abogado tiene el derecho y tiene la obligación de representar técnicamente a su cliente, tiene que ser leal a su cliente. Pero la pregunta que nosotros como sociedad nos hacemos, ¿está obligado en nombre de ese derecho a hablar mentira, a falsificar documentos y a confundir a las autoridades? ¿Está o puede hacer su trabajo con decencia, apegado a la moral y a la ética, sin falsear y sin hablar mentira? Eso es lo básico, Leonardo, ser apegado a la verdad y a la ética. Incluso cuando uno es estudiante, eso es una de las materias principales, la ética profesional. Y uno de los mandamientos del Señor dice, no mentirás. O sea, que no hay ninguna justificación para uno mentir, sobre todo porque está falseando la realidad de los hechos. El doctor. Hay muchas personas que entienden que pueden confundir a los magistrados, que pueden llevarle a los magistrados personas que digan mentiras y que pueden incluso utilizar un lenguaje de insultos en contra del abogado. Que dicho sea de paso, en este caso todas las partes se manejaron con excesiva decencia. Sí. Y digo excesiva decencia porque estamos hablando de vulgares, criminales, estafadores, que se le trataba como el señor fulano. Pero está bien, eso le da como más belleza al ejercicio del derecho. Sí, porque también muchas veces depende de la educación que tenga el abogado y muchas veces depende de la formación que tenga el abogado, eso de querer confundir. Porque yo te decía una cosa, Leonardo, ahorita fuera de récord, los jueces son inconfundibles, los jueces saben cuando le están hablando mentiras. Las mentiras siempre dejan, el que es mentiroso siempre deja una brecha y por esa brecha se puede dar cuenta el magistrado que está hablando mentira. La verdad siempre florece, la verdad es única y es cristalina, como las aguas de un manantial pura y entonces quien miente siempre hay una parte en la que se equivoca. Pero la parte donde yo quiero que me ayuden a entenderlo y hacerlo expresivo, que la gente lo entienda, es como, por ejemplo, los abogados del coronel Bartolo saben perfectamente que Aquilino Quesada no es un estafador ni que abusó de la confianza de nadie, que Aquilino Quesada es una víctima. Ellos lo saben porque el coronel debe haberle dicho, y seguramente se lo dijo, y se maneja fuera de récord también, porque en el tribunal se dice una cosa, en los pasillos otra. El abogado del coronel asegura que el resultado que tuvo a favor de su cliente se debió a errores que cometieron los abogados de contrario. Pero, ¿usted cree que puede ser exactamente así? No necesariamente, muchas veces se emiten sentencias, puede ser que por un error en la manera de implementarse las pruebas, puede ser por una situación pero el abogado de un criminal aparezcan o no aparezcan de una forma u otra, no necesariamente porque, óyeme, yo nunca en la vida le echaría la culpa a un abogado contrario de un proceso
ante situaciones. Me siento respondido por esa parte, pero el abogado de un criminal está obligado a retorcer la verdad para favorecer a su cliente. No está obligado. Eso tiene que ver. ¿Hasta dónde llega la lealtad? No está obligado. Él sí está obligado a defender a su cliente y a defender a su cliente como si su cliente fuera inocente. Independientemente del cliente le diga que es culpable de una situación, existe un secreto profesional que él tiene que guardarse su secreto profesional, pero tiene que defender a su cliente dentro de la moral, dentro de la ética y dentro de los cánones establecidos por la ley. No puede violar la ley para favorecer a su cliente. Nancy. Bueno, yo entiendo que el abogado que está consciente de que su cliente es un culpable, él lo más que puede hacer es tratar de atenuarle la pena, no de decir que es inocente, porque entonces él estaría faltando a la verdad y estaría faltando a Dios. Viéndolo en el terreno de los hechos de este caso, cuando un abogado está acusando a un hombre inocente, con una acusación, por ejemplo, como la que pesa contra Aquilino, que está acusado de abuso de confianza, de negarse a pagarle al coronel Bartolo unos materiales por los cuales supuestamente recibió un pago, pero el abogado le dice ahí mismo en el tribunal, sí, porque los materiales fueron pagados, con un cheque sin fondo, pero fueron pagados. No, él no dice sin fondo, con un cheque, pero fueron pagados. Él sabe toda la historia, sabe que Aquilino no recibió nada y que realmente está siendo mal acusado, que el coronel Bartolo está abusando al acusar a Aquilino Quesada en este caso y esos abogados yo digo perverso porque tengo que ponerle algo, pero esos abogados quieren y están aspirando a que los jueces condenen a la víctima, al empresario ferretero que fue estafado, acusado de abuso de confianza y de negarse a entregar unos materiales que legítimamente no debería entregar. Pero yo no debería notar el cheque. Oye, Leonardo, un punto, que yo no debería, no debería mencionar el cheque como un instrumento de pago, porque como un instrumento de pago ese cheque está viciado. ¿Por qué está viciado ese cheque como un instrumento de pago? Porque hubo dolo y porque hubo violencia y son cosas que vician. Entonces ese cheque yo no puedo decir que están pagando sobre la base de un pago que es ilegal y que le fue arrebatado por violencia. No pagaron. O sea, ellos no pagaron. Ahora bien, ¿hasta dónde están obligados los abogados del coronel Bartolo? ¿Hasta dónde están obligados a perseguir y a procurar una decisión injusta por parte del sistema y que este empresario sea condenado, como de hecho fue condenado en primer grado, y que ahora se le ratifique la condena a 6 meses de prisión, sabiendo ellos que ese señor es inocente, que no ha cometido el delito que ellos se inventaron y que están haciendo cursar? ¿Hasta dónde un abogado, sin ser perverso, puede perseguir a una persona inocente buscando que sea condenada y que sea obligada a pagar por una factura que no ha recibido los dineros? ¿Hasta dónde es ético? ¿Hasta dónde es moral? ¿Hasta dónde un abogado se puede sentir abogado, se puede sentir orgulloso de lo que está haciendo, si lo que está persiguiendo no es la justicia, sino la injusticia, porque un criminal le está pagando, o porque un coronel le está pagando, o porque su cliente le está pagando? ¿Hasta dónde eso es? ¿Hasta dónde eso es válido y aceptable para un abogado que se precie de ser abogado, de ser ético, de ser moral? Oye, Leonardo, lo que yo entiendo es una situación. Para el coronel Bartolo Gil Melo, él está actuando bien. Puede que sea que el coronel Bartolo Gil Melo sea una víctima también de esos delincuentes. Entonces, él como víctima se siente afectado. Y con la persona que él se siente afectado, puede hacer que esa persona sea el empresario Aquilino Quesada. Nancy. Bueno, contestando a la pregunta, ¿hasta dónde es ético? ¿Hasta dónde es moral empeñarse a fondo para condenar a un inocente, sabiendo yo que es inocente? Pero es que le está faltando a su propia dignidad. Ese abogado que está jurando y perjurando cosas que son inciertas, está faltando a él mismo, a su propia decencia como ser humano, le está faltando a Dios y está por dinero, porque por el dinero que le va a pagar el cliente, me imagino, porque no puede ser por otra cosa, está procurando que una persona inocente se vaya a estar preso, sea condenado. Entonces entiendo que esta persona está faltando a lo más elemental, que es la dignidad propia como ser humano. Ojalá que hayamos logrado diferenciar el derecho a la defensa, el derecho a la representación y la falta de ética y de moral que cometen, lo que adrede, sabiendo que